Buenas tardes. Les saluda a Freddy Ariel Celaya Cordero, que a continuación estaré compartiendo con ustedes una síntesis acerca de los paradigmas de la investigación científica que se derivan de dos referencias bibliográficas. Una de ellas es de Carlos Ramón Galarza y una bibliografía de la Antología de Seminarios de Filosofía de la Investigación de la Universidad IEXPE. Esta presentación se realiza como parte del programa de la asignatura Seminario de Filosofía de la Investigación y corresponde al primer cuatrimestre del doctorado en Educación. ¿Por qué es importante considerar los paradigmas cuando se realiza una investigación en ciencias sociales? ¿No? Bueno, cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación, es importante o indispensable el conocer y el posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, ya que, como afirman Guba y Lincoln en 1994, no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y un conocimiento de qué paradigma direccionará esa aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno o el objeto de estudio. También es importante que un investigador sepa en cuál de ellos se posiciona para poder tener claridad en la concepción de la realidad de ese fenómeno de estudio al que desea aproximarse o conocer. Y obviamente esto derivará la relación que debe mantener con el fenómeno de interés y la metodología que deberá seguir para poder responder a las preguntas de investigación que se hayan propuesto. Bien, es importante tener claridad en qué es un paradigma. Y bueno, según Flores, en 2004, él afirma que un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Al respecto, Patton en 1990 afirma que el paradigma indica y guía a los seguidores, a los investigadores que adoptan determinado paradigma en relación a lo que es legítimo, válido y razonable. El paradigma se convierte en una especie de gafas, especie de visor, que permitirán al investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada. Por lo tanto, pues va a determinar en gran medida la forma en la que se desarrolle el proceso de investigación. Según Guba y Lincoln, en 1994 afirmaron que existen 4 paradigmas que sustentan los diversos procesos investigativos, que son el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Y para que un investigador se posicione en cada uno de ellos, o en alguno de ellos, debe responder a 3 interrogantes, que en primer lugar es la pregunta ontológica, que es, bueno, ¿cuál es la forma y la naturaleza de la realidad a la que se desea aproximar? En segundo lugar es la pregunta epistemológica, es decir, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor, el posible conocedor, es decir, el investigador, el sujeto cognoscente, y aquello que puede ser conocido, ¿no? Es decir, el objeto de estudio, el objeto por conocer o el fenómeno de estudio. Y finalmente, la tercera pregunta es la metodológica. ¿Cómo es que el investigador podrá descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo se va a aproximar a ese objeto de estudio o a ese fenómeno? Y bueno, ante ello tenemos en primer lugar el primer paradigma, que es el positivismo, en el que, según Fernández y Baptista, en el 2010 afirmó que es Augusto Comte quien bautiza el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 publica su discurso sobre el espíritu positivo, lo cual genera el comienzo de este paradigma de investigación. Ricoy en 2006 indicó que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, es decir, empírico, analítico, racionalista
sistemático gerencial y científico tecnológico. Por lo tanto, el paradigma positivista sustenta la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos, medios cuantitativos, es decir, se determinan parámetros de una determinada variable mediante expresiones numéricas. También en este método cuantitativo el saber científico se caracteriza por ser racional, se caracteriza por tener un objetivo, se basa en lo observable, en lo manipulable y verificable. Basarse en el positivismo es aceptar conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto, el empirismo. Mediante el principio de verificación de las proposiciones, solo tienen validez los conocimientos que existen ante la experiencia y la observación. Todo aquello que es perceptible desde una postura individual. Todo debe ser comprobado para ser válido para la ciencia. En este paradigma, la experimentación ha constituido o constituye la principal forma de generar la teoría formal. Muy bien, entonces, para poder ir entendiendo esta concepción de paradigma, recordamos que anteriormente se había explicado que para que un investigador se posicione en cada uno de estos paradigmas es importante responder 3 interrogantes. Entonces, en primer lugar, respecto a la pregunta ontológica, este paradigma positivista, la pregunta es, para el positivismo la realidad es absoluta y totalmente aprehensible. ¿Okay? Por el ser humano, es regida por las leyes y mecanismos naturales, y desde este paradigma se pueden determinar los diferentes factores que se encuentran alrededor de un fenómeno de estudio, sean causales, mediadores o moderadores. Es decir, esta es la forma y la naturaleza de la realidad. Así se responde esta primera pregunta. Respecto a en segundo término, la segunda pregunta, que es la pregunta epistemológica, definida como cuál es la naturaleza de la relación entre sujeto cognoscente y el objeto por conocer, en esta relación del sujeto cognoscente y el objeto, que puede ser conocido, es total, existe un dualismo. Es un dualismo y un objetivismo en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. Es más, en este enfoque se debe controlar una posible interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Es decir, debe haber total independencia, no debe haber interacción entre ambos. Bien, finalmente la tercera pregunta, la pregunta metodológica, es decir, cómo el investigador puede descubrir, puede conocer o acercarse a ese fenómeno de estudio objeto por conocer. Desde este paradigma positivista, las respuestas a una pregunta de investigación son interesantes siempre y cuando se puedan realizar mediciones sobre el fenómeno de estudio, sobre aquello que vaya a ser conocido. Se tiene que medir, tiene que percibir, tiene que ser cuantificable. En esta perspectiva son válidos los métodos experimentales en los cuales se manipulen de forma intencionada las variables, aquellos elementos que conforman el fenómeno o el objeto de estudio, en diversos niveles de experimentación. La verificación de la hipótesis se basa en uso de métodos estadísticos, como ya habíamos dicho, métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. En estos pueden ser, por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la comparación de grupos mediante la prueba TED-Student, la ANOVA, también las correlaciones o estudios causales mediante la regresión lineal, análisis factoriales o la evaluación de modelos explicativos mediante ecuaciones estructurales, entre otras pruebas estadísticas. Ahora bien, ya se han respondido las 3 preguntas
para posicionarse en el primer paradigma, que es el positivismo. Ahora veremos el paradigma post-positivismo. Y bueno, aquí Flores en 2004 afirmó que el post-positivismo es una versión modificada del paradigma positivista. Es decir, la diferencia con el positivismo consiste en que el post-positivismo, para el post-positivismo la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida o conceptualizada. Lo real se entiende desde leyes exactas, sin embargo, esta o la realidad puede ser entendida de forma incompleta. Una de las razones para no poder lograr una comprensión total y absoluta de la realidad, pues consiste en que la imperfección de los mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano lo limitan para poder dominar todas las variables o todos los elementos que conforman el objeto de conocimiento o el fenómeno de estudio. Ahora bien, nuevamente, siguiendo la misma lógica del posicionamiento, para el posicionamiento ante un paradigma, pues es importante seguir con esa lógica de responder las tres preguntas que se habían planteado en un inicio. Entonces, en un primer sentido, la pregunta ontológica acerca de la existencia del conocimiento, cuál es la forma y la naturaleza de la realidad. Para este paradigma, más bien este paradigma afirma o conceptualiza que la concepción de la realidad no es ingenua como en el positivismo, sino que es desde una postura muy reflexiva, en donde si bien la realidad puede considerarse como algo que existe, es imperfectamente aprensible, es decir, no es totalmente aprensible, porque los fenómenos son controlables y además el ser humano pues no es perfecto. Pasamos a la segunda pregunta, que es la pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer? Y respecto a esta pregunta, esta pregunta se puede responder mediante un dualismo modificado y un objetivismo. Es decir, los resultados que se encuentran en una investigación basada en este paradigma son considerados como probablemente verdaderos. No se aceptan como certeros, tal como ocurre con el paradigma positivista. Y finalmente, ante la pregunta metodológica de cómo el investigador puede descubrir aquello que él va a conocer o cree que puede conocer, pues bueno, la pregunta es resuelta mediante la falsación de las hipótesis, es decir, el establecimiento de una hipótesis neutral o negativa que pueda ser rechazada, es decir, hay una experimentación modificada en donde se consideran los métodos cuasi experimentales también, la posibilidad de incluir métodos cualitativos es posible, como el análisis de contenido, que puede poseer también elementos cuantitativos, o también la teoría fundamentada de subtipo sistemática, que permite generar hipótesis de la realidad mediante la codificación axial selectiva y la explicación de un fenómeno mediante un paradigma previamente codificado. Bien, como podemos darnos cuenta, estos primeros dos paradigmas que han sido analizados dan origen a un enfoque que en este caso es denominado investigación cuantitativa. Como lo hemos visto, tanto el paradigma positivista como el postpositivista son aquellos que guían la investigación cuantitativa, las cuales como tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado para en última instancia predecirlo y controlarlo. Actualmente la investigación cuantitativa es la que mayormente se utiliza, es la que tiene mayor aplicación, debido a que tiene un alto alcance explicativo y además predictivo, así como su rigurosa postura para tener presente ciertos errores en esa inferencia, porque también lo incluye como parte de su proceso metodológico, determinar el análisis de error.
Para comprender el enfoque cuantitativo, basado de los dos paradigmas explicados anteriormente, pues es importante considerar los diseños metodológicos, es decir, cómo se van a llevar a cabo dentro de estos dos paradigmas con el enfoque cuantitativo, las investigaciones en ciencias sociales, ¿no? Y ante ello tenemos, pues, dos tipos de investigación cuantitativa, que es la no experimental y la experimental. Para el caso de la investigación no experimental, existen tres tipos de diseño: el exploratorio, el descriptivo y el correlacional. Y para el caso de la investigación cuantitativa experimental, se tienen, por ejemplo, los diseños preexperimentales, cuasi experimentales y los longitudinales. Ahora bien, la investigación cuantitativa a nivel no experimental y transaccional son, en primer lugar, una investigación de tipo exploratorio, en donde se busca estudiar fenómenos poco o nada analizados, estudiados o aproximados. Con ello, su finalidad es determinar esos factores etiológicos. El tipo de investigación descriptiva busca caracterizar, exponer, describir, presentar o identificar aspectos propios de una determinada variable, de algún elemento del objeto de estudio. Por ejemplo, expresar en forma de porcentaje el número de participantes que presentan las características de interés en el estudio. Por ejemplo, el número de personas que son hombres o mujeres, ¿no? Dentro de los sujetos que son personas, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿no? Finalmente, en el estudio correlacional, el investigador estudia diversas relaciones que puedan presentarse entre variables. Por ejemplo, la motivación ante el estudio y el, el papel del docente, ¿no? A ver qué relación existe entre esas dos variables. Y entonces, bueno, este tipo de estudios busca qué nivel de correlación hay, o sea, es decir, si se influye una variable en otra. Es decir, si el método del maestro o la práctica del docente influye en las motivaciones del estudio. Es importante, en este diseño, es importante considerar que a diferencia de los otros dos, el planteamiento de una hipótesis es importante, porque esto va a permitir identificar en qué medida se está logrando alcanzar esto mediante el experimento, ¿no? Bien, en cuanto a los experimentales, tenemos el diseño preexperimental, que consiste son diseños de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables, qué nivel alcanza. Se somete a un grupo, a un tipo de tratamiento y después se le aplica una prueba. ¿Por qué se llaman estos estudios que estamos viendo, por qué se llaman experimentales? Porque hay manipulación de variables, es decir, el investigador totalmente intencional manipula variables, ya sea una, dos, ambas, ¿no? En el caso de los preexperimentales ya dijimos que es aplicar un estímulo a un grupo nada más. Otro diseño es el cuasi experimental. En el diseño cuasi experimental, pues se diseña un plan de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de cierto tratamiento o los procesos de cambio en situaciones donde determinado número de sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo a un criterio aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? En los estudios cuasi experimentales, los sujetos participantes o los elementos que van a ser estudiados no son elegidos al azar. Es decir, el investigador o las situaciones del contexto deciden quiénes son los que participan. Finalmente, los longitudinales, en donde se puede hacer diseños de investigación a los cuales se realicen diversas mediciones
a lo largo del tiempo para analizar esa evolución. Aquí lo importante es la aplicación del tratamiento a alguna variable en función de un periodo de tiempo. Y hay algunos de diseños de investigación puramente experimentales, en donde hay la manipulación y se hacen las mediciones antes y después. Bien, llegamos a ya analizado lo que es los dos paradigmas y el enfoque que definen estos dos, que es el enfoque cuantitativo y los diseños que acabamos de explicar, pasamos a un tercer paradigma, que es el paradigma de la teoría crítica. Este paradigma se conceptualiza en una práctica investigativa caracterizada por acción, reflexión, acción, que implica que el investigador busque generar cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. La búsqueda de transformación social se basa en esta participación, en la intervención y la colaboración desde la reflexión personal, crítica en la acción. O sea, hay una intervención del investigador para propiciar cambios en esa realidad donde él está trabajando. Un aspecto importante que se debe manifestar sobre el paradigma crítico es que su base metodológica es la investigación-acción. ¿Qué quiere decir esto? Como dice Guba y Lincoln en 2002, implica que esta forma de realizar investigación sea realmente un puente entre la teoría y la práctica. Es decir, ya que en este tipo de investigación, más allá de realizar solamente una descripción del contexto social de estudio, se busca aplicar una ideología como un sustento para modificar esa estructura social donde se está trabajando. Creswell en 2014 también afirmó que la investigación-acción basada en la teoría crítica posee tres fases esenciales, que son la observación, que constituye la construcción de un diagrama o un primer acercamiento al problema de estudio y la recolección de datos. También incluye pensar, es decir, comprender el análisis, la interpretación y la construcción de ese significado encontrado. Y la fase que caracteriza la investigación-acción, aquello que lo diferencia del resto de los diseños cualitativos, que es el actuar. Es decir, englobar el momento en el cual la investigación busca una solución, intervenir, aportar algo ante los problemas detectados mediante propuestas de mejora, planes, proyectos, etc. Estas fases se presentan de manera cíclica, es decir, en forma de retroalimentación constante, porque es un proceso en construcción, hasta que el problema del grupo social en investigación es resuelto. Es decir, se logra el cambio esperado o la mejora es aceptada de forma satisfactoria, tal como ocurre en la realidad. Bien, los aspectos que caracterizan mayoritariamente a este paradigma según Escudero, que escribió en 1987, son, primero, tiene una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. Segundo, que la relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. Otra característica, es que el proceso investigativo se genera en la acción, es decir, en la práctica, y desde ese punto se comparte la comprensión social de las necesidades, los problemas, los intereses de ese grupo humano donde se está interviniendo o se está realizando el estudio. Otra característica que tiene es que existe una búsqueda de transformación de esas estructuras sociales donde se está realizando la investigación, ya que es basada en la liberación, en la manumisión de los individuos que conforman ese contexto social de investigación. En la misma tónica de los paradigmas anteriores, pues ya sabemos que el investigador debe posicionarse en alguno y para que algún paradigma y para que lo pueda hacer requiere responder esas tres preguntas, ¿no? La primera es la ontológica, en el mismo sentido, cuál es la forma, la naturaleza de la realidad. Ante esta pregunta ontológica, el paradigma de la teoría crítica
la interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico, es decir, la realidad que es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, lo político, lo cultural, lo económico, lo étnico, los roles de género, entre otros. Esta influencia se plasma en las diferentes estructuras sociales que conforman lo real, las cuales desde este paradigma se les critica porque lo existente no es inmutable ni determinado, sino que se van configurando en una realidad virtual basada en la historia social. Y siguiendo con esa misma lógica, ante la pregunta epistemológica, ¿cuál es la naturaleza de la relación sujeto cognoscente, objeto por conocer? Pues este paradigma afirma que existe una interacción entre el investigador y el objeto investigado. Aquí sí hay interacción, aquí sí hay esa intervención, sí hay ese vínculo de esos dos elementos. En la investigación se involucra a los miembros del grupo de la comunidad en todas las etapas del estudio, en especial en la intervención, que busca generar cambios. En esta relación juegan un papel y trascendental los conocimientos del investigador, la propia experiencia, las vivencias, sus habilidades, con tanto a nivel de lo que él va a aportar, como también del grupo donde él está trabajando. Siguiendo con la tercera pregunta metodológica de este paradigma, cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido, cómo se va a acercar al fenómeno o objeto de estudio. Ante esta pregunta, este paradigma afirma que se requiere un diálogo entre el investigador y el investigado. Ese diálogo debe ser de una naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y los conceptos que estén erróneos o mal. El diseño de investigación clásico para generar esos cambios sociales es el diseño cualitativo de investigación-acción, el cual mediante una postura ideológica que se tiene, por ejemplo, el feminismo, el materialismo dialéctico, etcétera, busca que los individuos de un grupo humano se emancipen, es decir, puedan liberarse de algún problema que se haya detectado, ¿no? Bien, pasamos entonces, ya resueltas estas tres preguntas sobre este paradigma de la crítica, pasamos al cuarto paradigma, que es el constructivismo, que vamos a analizar. Bueno, este paradigma marca su aparecimiento en la búsqueda de contrastar las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social, siendo las ciencias en general son cuestionadas, posibilitadas de almacenar el conocimiento y aplicar métodos investigativos experimentales. En contraste, el emergente constructivismo mejora la propuesta de abordar con acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos están en constante aparición o evolución. Según Berger y Luhmann, en 2003, afirmaron que la posición teórica que adopta el paradigma constructivista social se basa en el principio de que el saber del mundo real se construye a base de procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos persuasivos y representacionales. Del mismo modo, en 2007, Gergen afirmó que el constructivismo en el constructivismo se brinda gran interés al cómo se producen los significados y su utilización mediada por las convenciones lingüísticas dentro de esos contextos sociales o culturales, donde los individuos le van dando significados en torno a marcos de referencia interpretativos basados en la historia o en lo cultural. De la misma forma que los tres paradigmas anteriores, nos vemos a tener esa precisión de que para ubicarnos, para poder posicionarnos en este paradigma, necesitamos responder tres preguntas. Y la primera o ante la pregunta ontológica, pues tenemos que el paradigma constructivista no intenta controlar, predecir o transformar el mundo real, sino reconstruirlo, solamente en la medida en que éste existe en la mente de los constructores. En el constructivismo, si bien la realidad
existe, esta se encuentra representada por múltiples maneras, múltiples formas en las construcciones mentales de cada individuo que conforman un determinado grupo. Esta es la forma como se concibe la realidad. Ante la respuesta epistemológica, ante la pregunta epistemológica, perdón, de cuál es la naturaleza de la relación sujeto cognoscente, objeto por conocer, bueno, Buba y Lincoln en 1994 afirmaron que la relación entre el investigador y el objeto de estudio se basa en una postura subjetivista, en donde existe una interacción entre el investigador y lo que se está investigando. Los resultados que se encuentran en la investigación basada en el constructivismo son producto de la construcción que realizan tanto el investigado como el investigador. Como realidad, se encuentra dentro de los significados que un grupo humano construye. Como esta realidad, perdón, se encuentra dentro de los significados de ese grupo humano que la construye, la forma para acceder a ella es a partir de la interacción subjetiva entre los actores de este fenómeno. La tercera pregunta que hay que dar respuesta es la pregunta metodológica. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de conocimiento o acercamiento al fenómeno u objeto de estudio? Ante esta pregunta, el paradigma constructivista considera que las construcciones individuales son derivadas, refinadas hermenéuticamente. Son comparadas, contrastadas dialécticamente con la meta de generar algunas construcciones sobre las cuales hay un consenso sustancial. Los diseños tienen sus características propias con los límites en cada uno que no son rígidos, por lo que pueden utilizarse en apoyo con otros diseños. Desde el paradigma constructivista, el diseño de teoría fundamentada es la principal herramienta. Bien. También es importante considerar que la hermenéutica que considera en la pregunta metodológica, en la respuesta ante la pregunta metodológica, consiste en la descripción o interpretación precisa de lo que los individuos construyen en la interioridad. Lo dialéctico es comparar la construcción de la realidad con los otros actores. Y como dijimos, los diseños de investigación cualitativa tienen sus características propias, sin embargo, los límites de cada uno no pueden estar establecidos de manera rígida. Ya habíamos dicho, en algunas ocasiones se pueden utilizar o apoyar otros tipos de diseños. Bien. Entonces, ya tenemos los 4 paradigmas explicados, respondiendo las 3 preguntas para podernos posicionar en alguno de esos 4 paradigmas, pero ahora, estos 2 últimos, la teoría crítica y el paradigma constructivista, dan origen a una investigación que se llama cualitativa, ¿ok? Que es el enfoque de investigación cualitativa. Como vimos, los paradigmas que sirven de fundamento a la investigación cualitativa, pues son la teoría crítica y el constructivismo, y bueno, Max Weber es el pionero del estudio cualitativo, quien expone que en las ciencias sociales deben considerarse significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre determinado fenómeno más allá de las mediciones que se pudieran hacer sobre ellos. El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, natural, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. Este enfoque suele ser utilizado para el descubrimiento y el refinamiento de ciertas preguntas de investigación. Bien, en la metodología cualitativa se incluyen estudios centrados en el lenguaje y los trabajos focalizados en los significados de textos o acciones basados en la fenomenología y la hermenéutica, que ya hace ratito explicábamos. Hernández et al. En 2010 afirmaron que en el desarrollo del proceso investigativo cualitativo se puede mencionar como principales conceptos al interaccionismo,
simbólico, las investigaciones etnográficas, la investigación-acción, la etnometodología, la teoría fundamentada, la investigación participativa, la triangulación, el idealismo, realismo, los diseños narrativos, así como la investigación participativa y el uso de software de análisis cualitativo como por ejemplo, el Atlas.t, el Decision Explorer o el software en vivo. Entre algunos de los diseños de investigación del enfoque cualitativo se encuentran, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, sobre el que vamos a escribir. Y bueno, uno de los rasgos fundamentales es que se aparta de la forma radical de las teorías sociales, que trabajando como eje de análisis de la realidad humana, el problema de la significación, presuponen la existencia de significados sociales ocultos tras el mundo fenoménico de las apariencias. Desde esta óptica, el centro de su análisis está en el estudio del mundo social visible, tal y como lo hacen y comprenden los actores vinculados al mismo, lo que significa un interés por el estudio de la interacción en sí misma y no solo como una expresión de estructuras profundas de la sociedad. Presenta dos tendencias, una de corte conductista social y otra de perfil más fenomenológico. La primera orientación, derivada de la adhesión de los planteamientos de George Herbert Mead, está preocupada por construir un vocabulario científico propio. Y la segunda, en cambio, centra su preocupación en conducir la investigación sociológica a través de la descripción y el análisis de los conceptos y los razonamientos empleados por los actores. Otro diseño de corte cualitativo es la fenomenología, el cual se basa en los 4 existenciales, que son el espacio vivido, la espacialidad, el cuerpo vivido, la corporeidad, el tiempo vivido, la temporalidad, y las relaciones humanas vividas, la relacionabilidad o comunalidad. Alrededor de la búsqueda de acceso a la esencia de ese conjunto de existenciales, Spielberg, citado por Boyd en 1993, plantea 7 pasos para poder llegar a este conjunto de existenciales. El primero es la intuición, el segundo es el análisis, el tercero es la descripción, el cuarto es la observación de los modos de aparición del fenómeno, el 5 es la exploración en la conciencia, el 6 es la suspensión de las creencias o la reducción fenomenológica, y el 7 es la interpretación de los significados ocultos o encubiertos. Esos son los 7 pasos que sigue la fenomenología. Un tercer diseño metodológico dentro del enfoque cualitativo es la etnografía, que desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de reglas de interacción, entre otros. Recientemente, Boyle, en 1994, planteó un sistema de clasificación de las etnografías bajo las denominaciones de etnografía clásica o holística, etnografía particular, etnografía particular o focalizada, etnografía transversal y etnografía etnohistórica. Estas tienen ciertas características comunes, tales como principalmente el holismo, su contextualización y su reflexividad. La etnografía siempre está orientada por el concepto de cultura y tiende de manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno. Dos reconocidos etnógrafos, que son Atkinson y Hammersley, en 1994, caracterizan la etnografía mediante ciertos rasgos, ¿no?
Primero, que tiene un fuerte análisis en la exploración de la naturaleza particular de los fenómenos sociales, más que en llevar a cabo pruebas de hipótesis acerca de ellos. Otro es que tienen una tendencia a trabajar primariamente con datos inestructurados, es decir, datos que no se han codificado previamente a su recolección en un conjunto de categorías analíticas erróneas. No hay esa categorización previa. Otra característica es que una investigación de un número pequeño de casos, a veces solo es un caso en detalle, o sea, no tienen que ser varios, ¿no? Otra característica es que un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los significados y funciones de las acciones humanas, producto que toma la forma de descripciones y explicaciones verbales principalmente, con un rol de la cuantificación y el análisis subordinado al máximo. Otras características también son que el enfoque etnográfico relieva en el análisis una dimensión temporal más ligada con lo actual cotidiano. También desde esta perspectiva de las fuentes y los medios de recolección de información, los enfoques etnográficos tienen como conceptos fundamentales el de informante clave y el de observación participante. Desde la óptica de la validación de los hallazgos, las diversas formas de etnografía acuden mucho más a la alternativa del consenso o a la opción de búsqueda de evidencias. Esa es la forma de validar. Bien, de esta manera tenemos pues algunos de los diseños metodológicos del enfoque cualitativo. No lo son todos, hay una gran diversidad de diseños que muchas veces incluso se conjugan, se complementan, y actualmente hay una tendencia a poder ya no continuar con esa ruptura entre enfoques cuantitativos y cualitativos, sino poderse complementar y que incluso enriquecen el proceso de conocimiento científico. Ante esto, el día de hoy hemos explicado únicamente estos diseños metodológicos cualitativos en la intención de poder profundizar en otros diseños. Y bien, como conclusiones ante este análisis realizado sobre lo que son los enfoques y lo que son los paradigmas, como hemos analizado, ¿no?, en esas dos propuestas bibliográficas, podemos retomar la importancia que tiene el conocer, el entender, el analizar bien los paradigmas a partir de las tres preguntas que se han planteado, poder posicionarnos antes de realizar una investigación. Los enfoques de investigación derivados de los paradigmas también revelan una importancia muy grande para poder conocerlos a profundidad y con ello decidir cuál será esa ruta que llevaremos en el proceso investigativo. Los diseños, pues bueno, derivados de los enfoques, también habrá que tener esa precisión de cómo se va a llevar a cabo de acuerdo con ese diseño metodológico que se han establecido. Finalmente, la metodología y el método que van a requerir según el diseño de cada uno de las propuestas metodológicas para llegar al estudio, conocimiento de la realidad y la generación del conocimiento científico. Es importante tenerlas claras para que en este proceso de acercamiento a la realidad o acercamiento al fenómeno, pues podamos tener mucha precisión en esta generación de conocimiento. Bien, de esta manera, pues me despido agradeciéndoles su atención y enviándoles un cordial saludo. Muchas gracias.